pues digamos, bastante serios de em, em, comprensión de la realidad del sector público en Colombia. O sea, con esa mirada que podría darnos un efecto de amplitud, de integralidad, pues tenemos muchos sesgos. Ahora bien, está el control fiscal, digamos el sistema contable derivado del control fiscal. También es un sistema de flujos y saldos. Es un híbrido, pero en este caso ese híbrido incorpora regulaciones del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del año 1986 y unas regulaciones propias que se derivan de la Ley 42 de 1993, que es la Ley de Control Fiscal. O sea, este es otro modelo contable. Este es fundamental para la evaluación de la gestión pública y se trabaja a través de reportes específicos que las entidades públicas de todos los niveles, ¿sí? Todos los niveles, nivel nacional, nivel descentralizado, deben enviar a la Contraloría General de la República, ¿sí? Entonces, eh, digamos, aquí no se pide toda la información contable, toda ella, o sea, no tiene el ámbito de aplicación del sistema contable patrimonial, sino es una mirada de ciertos aspectos de la realidad contable de los entes territoriales y de los niveles del gobierno nacional. Estos reportes deben o tienen o cumplen unas reglamentaciones muy específicas, muy puntuales, muy básicas. Esto no tiene la gran cantidad de reglamentaciones o de regulaciones, sino son más bien niveles de reporte, ¿no? Necesito que me reporte esto y hay unas planillas enormes que se deben enviar a la Contraloría y ese es el sistema. ¿Mm? Es usado por el sistema de control fiscal, tanto Contralorías, la Contraloría General de la República como las Contralorías Territoriales, y tiene dos niveles, además de todo tiene dos niveles. Uno macro, que es, digamos, el compendio de toda la actividad de todo el sector público, y ojo que aquí por sector público, la Contraloría entiende una cosa muy diferente a como la entiende el manual y como lo entiende el gobierno nacional o digamos, los niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque para la Contraloría General de la República su ámbito de acción está relacionado con todos aquellos bienes y recursos que sean de interés público, o sea, que sean de responsabilidad pública. Y ustedes van a ver ahí reportes, por ejemplo, de entidades como Fedegan o los fondos especiales, que cuando ustedes van al modelo contable patrimonial y cuando vayan al modelo presupuestal, no les van a aparecer. Por ejemplo, la Contraloría refleja información de la gestión de los recursos de la salud en Colombia, incluyendo los recursos que administran las EPS. Pero eso ustedes no lo van a ver en otro lado. Entonces, esas distintas superposiciones, pues nos dicen es que la Contraloría podría tener un nivel más amplio de información en términos de recursos públicos, pero tiene un problema pequeñito. Su modelo contable no le permite ver todos los fenómenos que están ahí, sino particularmente unos de naturaleza presupuestal y unos de gestión de activos. Y para de contar. Ah, y unos de gestión de pasivos. Pero su función es el control fiscal. Cómo se han empleado los recursos en términos de los principios de la Ley 42 de 1993, que es lo que se conoce como el modelo de las 5 Es. Economía, eficiencia, eficacia, equidad y la quinta E es ecología o medio ambiente. O sea que cuando un gerente público administra recursos públicos, debe observar esos 5 principios. Además, este tiene otro problemita, es un modelo de auditoría. ¿Sí? Entonces la información no es global, universal, sino la información es parcial y referida a los programas y planes de auditoría que reclame la Contraloría. O sea, ese es otro modelo totalmente diferente. Em, y finalmente está el que vamos a analizar en este curso. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Porque es muy posible que uno tenga la idea de que las finanzas del gobierno son un modelo relativamente sencillo. Claro, es sencillo, pero tiene muchísimos componentes que les van a permitir analizar distintos fenómenos. Por ejemplo, el modelo contable presupuestal les puede resolver la pregunta de cuántos son los activos del Estado colombiano. El control fiscal no les puede resolver esa pregunta, pero sí les puede resolver cuál es el grado de certeza en la eficiencia o en la gestión de eficiencia de esos activos. Y el modelo presupuestal no les va a resolver esa pregunta nunca, porque el modelo presupuestal jamás,
se piensa una estructura de saldos. El modelo presupuestal solo trabaja con los flujos económicos. Y básicamente los flujos económicos en un presupuesto de estos son tres. Los ingresos públicos, ¿sí? Los gastos públicos o el gasto público y el balance fiscal, que finalmente es un resultado de la relación entre ingresos y gastos, o sea, ingresos menos gastos me da el balance presupuestal, que en el caso en que sea positivo, es decir, que los ingresos sean mayores que los gastos, me va a explicar una variable adicional que es el ahorro, y si es negativo, es decir, el gasto es mayor que los ingresos, pues me va a explicar la financiación, ¿sí? Esos son como los flujos básicos que están acá. Solamente trabaja en ese sentido, en una dinámica de flujos financieros, y no contempla siquiera otros flujos, ¿no? No contempla otros flujos económicos, sino los flujos monetarios. Es un modelo híbrido también de las versiones 86, 2001 y 2014 del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas. Eh, Hay algunas entidades que trabajan sus modelos presupuestales todavía con el criterio de caja, o sea, no usan causación. Y eso genera lags, ¿no? O sea, cuando yo voy a integrar un modelo de contabilidad por causación con un modelo de contabilidad por caja, ustedes saben que lo que hay ahí es un problema gigante, un problema gigante para hacer las bases de reconocimiento entre ambos modelos. Este modelo está enfocado en la gestión de ingresos y gastos de los gobiernos generales. La definición de gobiernos generales ustedes la vieron en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, tanto del nivel nacional como de los niveles territoriales. Y este sí es estratégico en la gestión gubernamental. Básicamente porque es que es el que le dice a usted cuál es la plata que maneja. Noten lo siguiente, cuando ustedes son gerentes de una entidad, de una empresa, ustedes tienen una gran cantidad de recursos, de una organización cualquiera. Entonces ustedes tienen unos recursos monetarios y unos recursos no monetarios, unos recursos de flujos y unos recursos de stock. Es decir, usted tiene máquinas, usted tiene pasivos, usted tiene una deuda con un banco, pero también tiene ingresos por ventas y tiene gastos. ¿Sí? Imagínese que usted como gerente público, el elemento central de su gestión está relacionado fundamentalmente con los ingresos por ventas y los gastos. Y el resto de la contabilidad usted se lo olvidó. Obviamente usted diría, uy, ese es como un mal gerente. Bueno, pues el mundo de la gerencia presupuestal implica em, justamente ese tipo de análisis, ¿no? Por eso, cuando decimos que es estratégico en la gestión gubernamental, ustedes van a ver todo el tiempo que el debate presupuestal, ese sí es importante, que el debate sobre el monto del gasto, ese sí es importante, que el debate sobre el monto de los ingresos, ese es relevante. Y el resto de cosas, pues no. Lo cual no quiere decir que en la cotidianidad un gerente público no tenga que ver con sus problemas de pasivos o que tenga que ver con la administración del activo, de los activos fijos o el activo en caja, ¿sí? Digamos, pero ese no es su preocupación central. No lo es. Y eso tiene unos problemas de gerencia pública enormes. Tampoco y bueno, digamos, más o menos en el sentido del control fiscal, el control fiscal sí le paran muchas bolas, sobre todo porque el control fiscal es disciplinador. Entonces, en caso de que un gerente público no haya utilizado los recursos con eficiencia, por ejemplo, entonces le devienen investigaciones. Entonces, digamos que en orden de prioridades se utiliza el sistema presupuestal todos los días. O sea, en la gerencia pública, pues no todos los días, pero sí cada 15 días. Oiga, un reporte de ejecución presupuestal. ¿Cuánto nos hemos gastado? ¡Pum! Pero ellos nunca preguntan sobre los activos. Muy raro, muy, muy raro. O, venga, ¿y será que el patrimonio se valorizó? Muy raro, ¿sí? Y cuando viene el control fiscal, pues es para responder a preguntas puntuales sobre procesos de contratación muy puntuales, porque es que además el control fiscal cae sobre procesos de contratación que están vinculados al ciclo presupuestal, ¿ya? Ese es un problema, porque no pregunta, por ejemplo, sobre la gestión de activos, ¿sí? Y ustedes lo ven en la vida cotidiana. Entonces, digamos, el escándalo de corrupción lo destapa la Contraloría cuando hay un contrato, ¿sí? Pero, por ejemplo, el deterioro de un edificio, eso no es como para el control fiscal.
Eso la contabilidad se lo puede declarar y decir, mire, el deterioro de este edificio es tal, o la depreciación de un activo se hizo de tal manera, pero este activo, o sea, eso muy pocas veces el control fiscal lo fisgonea, lo busca, lo trata de controlar. ¿Mm? Bueno, entonces hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Mientras me como mi gomita, No, profe. ¿no? ¿Me puedo seguir comiendo mi gomita en paz? Bueno, segundo. Ah, bueno, esto ya no, esto ya lo habíamos visto. Esto también ya lo habíamos visto. Esto es clave y quiero que por favor lo tengan transparente, todas y todos. Todo sistema fiscal, todo sistema presupuestal es nada más ni nada menos que el resultado de decisiones políticas. Punto. Todo arranca allí. ¿Mm? Porque primero, los sistemas constitucionales le dan sentido a esas decisiones políticas. La pregunta que yo les hice en algún momento a todos y todas, ¿ustedes pagan impuestos? Y dijeron, sí, claro, todos pagan impuestos. ¿Por qué? Ay, porque nos obligan. Bueno, sí, los obligan, parcialmente los obligan. Pero eso es una obligación consentida de carácter político. Pagamos impuestos porque esperamos que el Estado brinde unos bienes y unos servicios públicos. O en el caso de Colombia, que garantice unos derechos y bla, 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 bla. ¿Mm? Entonces, ahí hay un acto político. El Estado Social de Derecho en Colombia, y vamos a estudiar Colombia no porque esto sea lo único, lo non plus ultra, sino porque es lo que conocemos, pero en todos los estados hay un pacto de arranque. ¿Mm? Llámese Estado de Derecho o Estado Social de Derecho, o como ustedes lo quieran ver. ¿Mm? Entonces, en el caso de Colombia, ese Estado Social de Derecho pone el cumplimiento de los derechos sociales a la cabeza o a la vanguardia de las preocupaciones del Estado. Ya habíamos hablado que los derechos sociales son aquellos que están vinculados con el mundo material, ¿no? Con el mundo de los elementos materiales de la reproducción de la vida, de la igualdad material, y que supone una superación de los modelos de Estado de Derecho que buscaban o hacen su énfasis, perdón, en los derechos individuales. ¿Mm? El derecho a la libre expresión, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida, el derecho a un buen nombre. No son derechos de primera y segunda generación. El derecho a elegir y ser elegido. Pero los de tercera generación o sociales, entonces incluyen el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a no tener hambre, ¿sí? Por ejemplo, es un derecho consagrado en la Constitución de Noruega, el derecho a no tener hambre. Entonces, todos estos derechos implican una evolución de las capacidades de los estados de derecho y están insertos en los sistemas constitucionales. Obviamente, ustedes se imaginarán que una cosa es un estado que tiene un compromiso con derechos individuales, como por ejemplo la defensa del derecho a la vida, ¿sí? Y entonces cuando el gobierno, perdón, el gobierno no, el Estado precogniza el derecho a la vida, pues tiene que crear unas instituciones para que las garanticen. Por ejemplo, el ejército, la policía, los tribunales, bueno, esos son instituciones que garantizan ese tipo de derechos de primera generación. Ya los de segunda y tercera generación requieren otro tipo de instituciones. Y cada acción del Estado requiere un elemento fiscal para poderla sustentar. O sea, si usted dice derecho a la educación, pero no tiene un ministerio de educación, derecho a la educación superior, pero pues usted no tiene una universidad pública o un programa que le permita a los estudiantes acceder a la universidad, sea pública o sea privada, pues eso no funciona. O sea, no es carreta constitucional, tienen que haber instituciones que efectivamente brinden o creen los bienes y servicios que le permiten acceder al derecho. Si usted consagra el derecho a la salud, tendrá que tener hospitales y tendrá que dotarlos con médicos y con instrumentales médicos y quirúrgicos. Si no, el derecho a la salud es abstracción, ¿ya? Es mentira. Si no hay hospital, ahora, ¿el Estado cómo los provisiona? Ah, bueno, eso sí es otro debate, ¿sí? Que los puede proveer a través de maneras directas o los puede proveer a través de intermediación en mercados. Ese es el debate del modelo, del tipo de Estado que usted escoge.
del tipo de modelo funcional de Estado. Pero en el tipo teórico del Estado, eso es claro que el sistema constitucional en Colombia se decanta por un modelo. Nadie le dijo al Estado cómo hacerlo, ¿vale? Si usted lo hace con EPS o lo hace con hospitales públicos pagados para que la gente vaya ahí y cuando se esté enfermando allá vaya al hospital, bueno, eso es el debate después, porque eso tiene que ver es con la eficiencia del modelo. Piensen ustedes en lo siguiente. Supongamos que el Estado dice el derecho a la educación superior es un derecho social. Y ustedes felices, todo el mundo va de una vez pensando que vamos a crear 30 o 300 o 400 universidades públicas estatales. Y de pronto el gobierno le dice, no, espérate un segundo. Yo lo que voy a hacer es contratar a las universidades privadas y les voy a decir, bueno, yo les voy a comprar cupos para que me den acceso a todos estos muchachos. Les compro a X cantidad de precio el cupo, supongamos que eso fuera así, ¿no? Es una negociación. Lo que estoy proponiendo obviamente es muy inexacto y muy impreciso, pero supongan que yo, en lugar de crear universidades públicas, utilizo la infraestructura creada en las privadas y doy acceso. ¿Sí? El debate no es un debate sobre si el gobierno cumple o no. El debate es un debate sobre el modelo que utiliza. Y si un modelo es más eficiente que otro para garantizar el derecho. ¿Ok? Eso nos permite abrir unas discusiones que son interesantísimas. No porque yo sea precisamente un creyente de que todo lo privado se hace mejor. Yo creo que eso no es cierto. ¿Sí? Y eso más es un discurso que también se enfrenta a que el Estado lo hace mejor, ¿no? Yo creo que los diseños son más complejos. En ciertos aspectos, los estados son fundamentales. ¿Ustedes se imaginan una seguridad ciudadana de mercado? ¿Ustedes se imaginan que el mercado intermediario a la seguridad ciudadana? Es una locura. Usted tendría que pagarse en el mercado su protección personal. Y en términos de eficiencia, sería muy costosa. ¿Cuánto vale tener una escolta cada uno de ustedes detrás? Y además es muy poco funcional. Entonces, eso tiene que ver mucho con las reflexiones alrededor de los modelos políticos que sustentan los sistemas fiscales. Cuando dice Colombia es un Estado social de derecho, eso no es un enunciado ahí por decirlo. Eso quiere decir que las instituciones detrás tienen que tener una capacidad fiscal para poder ejecutar esos mandatos. Y además, hay unas prioridades y orientaciones del gobierno, que es un poco a lo que yo les había señalado en una clase anterior, cuando les decía que eso viene por la visión y la elección, y entonces ustedes eligen cada 4 años, o nosotros elegimos cada 4 años, un administrador de este cuento. Para poder ser administrador de este cuento, pues nos echan unos rollos, ¿cierto? Y entonces diagnostican el país y dicen, miren, Colombia en el 2026, ya iniciamos campaña electoral presidencial, va a ser así, asá, y los problemas son estos y estos, y dentro del marco de la Constitución, los gobiernos pueden proponer prioridades y orientaciones específicas. Incluso pueden proponer cambiar el modelo funcional del Estado. Entonces un gobierno puede decir, no, eso no ha funcionado la salud privatizada, volvamos a un modelo absolutamente público. Y vuelven y tienen que tramitar una ley para hacer eso. O no, definitivamente, la mejor forma de proveer educación superior no es creando universidades públicas, sino financiando las privadas. Y van a crearse un super serpilo paga para que todo el mundo, ¿sí? Sin necesidad de ser pilo, en el sentido en que lo tenía el programa, ¿sí? Que fueran los niños más inteligentes, sino no, todos son pilos y nadie paga, una cosa así. Entonces, ese sería otro modelo. Y entonces usted escoge entre esas alternativas de gerencia de un gobierno que temporalmente debe orientarse a cumplir los mandatos de los sistemas constitucionales. Y esa es una elección específicamente de tipo político también. ¿Sí? Ya les he dicho de manera insistente a lo largo de este tiempo que cuando eso falla, que cuando lo que elegimos no es un ordenamiento político, sino, no sé, quién hace más cabecitas con el balón, ¿m? O quién hace más volteretas, o quién aplaude más como una foca de circo, ¿sí? O quién es más chévere y se sabe el reto rockero, porque así hemos degradado la política al nivel de que elegimos a una persona porque es chévere y bacana y porque sabe quién es Van Halen. Y si no, miren al pedazo de inepto que tenemos de presidente y díganme ustedes qué fue realmente lo que se vendió de él. La idea
Por ejemplo, la idea central de ese gobierno fue la economía naranja. Averigüen ustedes en qué va la economía naranja hoy. Ni plata tiene, ni plata, ¿sí? Pero eso no es un comentario porque a mí me caiga particularmente mal el gobierno actual, sino porque efectivamente nuestro sistema político elige gente que ni siquiera tiene una propuesta para el país, que no tiene la capacidad, no tiene la experiencia, no tiene la visión, ¿sí? Sin embargo, gana porque es fácil en un país con unos niveles de ilustración tan bajos como los que tiene Colombia, engañar a la gente, ¿no? Yo creo que no veo vaya más engañadora que esa que decía menos impuestos, más salarios. Eso suena bonito, lindo, realmente suena hermoso. Llévelo a la práctica. Eso es un eslogan, eso es un eslogan, no es más. Sin embargo, digamos, eso hace parte de la política. Ahora, nuestra fórmula, nuestra idea es que la política se eleve, ¿no? Que le exijamos a nuestros políticos cosas en detalle. O sea, ¿qué es eso de economía naranja? Venga, cuente a ver. Usted se comprometió a esto, muestre a ver si eso es cierto. Ustedes dijeron que la educación iba a ser así, la salud así, que iba a ver pues en práctica sus ideas. Y tristemente, pues eso no lo tenemos. No tenemos una ciudadanía crítica que esté también apuntando a reclamar de los políticos el cumplimiento de sus promesas. Eso no pasa en el Ejecutivo, pero menos pasa en el Legislativo. ¿Sí? En el Legislativo, ese es el problema de digamos, de la degradación de la política, porque si usted le da un voto a un político simple y sencillamente porque le dio tamal, pues ahí perdió el año. ¿A quién representa ese político? Pues se representa a sí mismo. Se representa sus propios intereses y los de los que lo financian, ¿no? No los de los que votan por ellos. Entonces, elevar la política implica darle un sentido más trascendente a ese tipo de decisiones. Ahora, todas esas decisiones políticas que usted toma, así no vote, porque yo creo que el tema más trillado es, yo no voto porque es que todos son iguales y ya, y usted cree que solucionó todo. Eso es muy fácil porque usted no se tomó el trabajo de votar por los que realmente podrían apostarle al cambio, ¿sí? Y entonces ese sistema corrupto y mediocre se mantiene porque la gente dice, pues como todos son iguales, pues les doy una noticia, no todos son iguales y yo no solamente me refiero a los que están de acuerdo con mi espectro ideológico, sino con todos los espectros ideológicos, ¿sí? Yo reconozco que hay gente en la derecha que es interesante y valiosa y dijeron que iban a hacer eso y lo hicieron. ¿Sí? Y apostaron por eso y pues usted votó por eso y está bien, es una democracia. Y hay gente en el espectro ideológico con el que yo me identifico que es valiosa. ¿Mm? Y que vale la pena y que está muy bien preparada y que representa a sus votantes con honestidad. Lamentablemente no hay muchos, ni son la mayoría, pero hay. Entonces, todos estos sistemas de decisiones políticas se tienen que llevar a la práctica. O sea, no se pueden quedar en discurso, tienen que ser prácticos. ¿Cuáles son los elementos de la practicidad de esas decisiones políticas? Las dimensiones organizacionales, el Estado y particularmente el gobierno. Entonces aquí tenemos una dimensión organizacional y una dimensión de direccionamiento y gobernanza. Cuando hablamos de la dimensión organizacional, hablamos de la capacidad de la organización, del diseño de las organizaciones. Por ejemplo, cuando ustedes van a pensar una organización, usualmente uno ve como una especie de pirámide, ¿no? Entonces aquí está el man que manda, aquí un staff de asesores, aquí unos que a ti y hacia abajo hay menos poder, más obediencia, ¿cierto? Hacia arriba hay poder, hacia abajo hay obediencia. Y usted tiene tantas secciones especializadas como asunto requiera tratar. Entonces usted tiene un departamento de producción, un departamento de contabilidad, un departamento de ventas, un departamento de X y un departamento de Y. ¿Sí? O usted puede planteárselo de otra manera totalmente diferente. Por ejemplo, planteárselo desde una visión estratégica, es decir, estos son mis grandes problemas estratégicos y para cada problema estratégico diseña una unidad o una subunidad encargada de resolverlos. O a veces ni siquiera diseña en base a unidades organizacionales, sino que genera interdependencias entre todos los miembros de una organización. O sea, esa lectura de la dimensión organizacional es importante porque, por ejemplo, en el nivel del gobierno nacional, toda esa dimensión organizacional decanta la función del Estado en tres sectores que ustedes ya los vieron bien en las lecturas: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Y hasta ahí, digamos, muchos de ustedes dieron, ah, venga a ver pues cómo funciona el poder ejecutivo y el poder legislativo y el poder judicial. Entonces ustedes vieron que el poder legislativo, por ejemplo, funciona a través de dos grandes cámaras, Senado y Cámara de Representantes, y que a su vez hay comisiones especializadas que estudian temas específicos. Eso es organización o dimensión organizacional. Ustedes ven que el poder ejecutivo en Colombia está decantado en 18 sectores institucionales. Entonces, cada sector se encarga de unos temas muy específicos, muy particulares. ¿Sí? El sector de planeación, el de estadísticas, el de salud, el de educación, el de vivienda. Entonces, y en cada sector hay una entidad que es la cabeza del sector, que es el ministerio respectivo, y hay unas entidades adscritas y otras vinculadas. Eso es dimensión organizacional. Ese diseño es clave. Porque, digamos, si usted crea una rutina y no tiene cómo organizacionalmente, perdón, una responsabilidad, no una rutina, pero no tiene cómo responder por ello organizacionalmente, pues finalmente eso le queda en carreta. ¿Sí? La salud es un derecho de los colombianos y colombianas. Bueno, perfecto, muy bonito. Y no es que no hay Ministerio de Salud. O es importantísimo para el desarrollo del país la ciencia y la tecnología. Y no hay una entidad que se encargue de la gestión de la ciencia y la tecnología. La otra elemento, o el otro elemento, perdón, son las dimensiones de direccionamiento y gobernanza. Entonces, cuando hablamos de direccionamiento y gobernanza, ya nos olvidamos es de la estructura y nos vamos al funcionamiento de los mecanismos de dirección y de control al interior de la organización. Hay organizaciones donde el gerente manda, pero a ojo no obedece. Hay un modelo que es el de planeación estratégica. Cuando yo pregunto por planeación estratégica, bueno, ustedes no creo que hayan estado en una organización trabajando, elaborando, pero uno le echan un montón de ideas, ¿no? Misión, visión, valores, objetivos organizacionales, cha, 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 ¿sí? Porque supuestamente lo que busca la organización es que usted se alinee con esos principios corporativos, que tenga clara esa misión y que todos jalen para ese lado. Pero la gente uno le pregunta, venga, ¿y cuál es la visión de la empresa? ¿Cuál es la visión de la entidad X? No tiene ni idea. Entonces así es muy difícil la gobernanza. Porque cuando tú gobiernas con personas que están convencidas del mismo criterio y cuento que tú te echas, eso es súper fácil gobernar. ¿Sí? Hagan de cuenta un director técnico. Entonces, un director técnico tiene 11 jugadores para ponerlos en la cancha. El arquero ya saben lo que tiene que hacer. 4 defensas, 4 volantes, 2 delanteros. Eso, digamos, en el fútbol es un modelo táctico. Ahora, ¿a qué juegan? Pues obviamente todos saben que hacer goles y a evitar que le hagan goles a usted. Pero la pregunta es, ¿cómo evitas que te hagan goles y cómo los haces? ¿Bajo qué táctica? ¿Utilizas un juego rápido, eficiente, con pocos pases? ¿O utilizas un juego de distracción y toque de pases que vaya por los lados y ataque por los laterales? Bueno, eso es una idea. Si la idea se le transmite a todos los miembros del equipo, pues eso funciona. ¿Sí? Pues imagínense usted jugando una filosofía del toque-toque y el juego preciosista y un man llega atrás y le revienta ese balón allá a los que están adelante. ¿Sí? Si hay un miembro de la organización que no tiene claro el funcionamiento de esa estructura, pues no, eso no va a funcionar muy bien que digamos. Esto es de lo que se trata hablar de direccionamiento y gobernanza. Para esto, las cualidades de liderazgo, liderazgo no en el sentido tonto del liderazgo que se vende en los libros de autoayuda, sino liderazgo en el sentido efectivo de que sea capaz de tener una visión, de tener una planeación y de poder involucrar a los sistemas al funcionariado, a la burocracia, en esos modelos de direccionamiento, que las tengan claras para dónde van. ¿Y cómo hace para que en lugar de tener controles verticales, eso es gobernanza, digamos, hay modelos de gobernanza de control vertical, no, yo soy el jefe y usted me obedece. Yo soy el mandamás y usted aquí tiene que hacer lo que yo le digo. Pero hay modelos de gobernanza en el cual esa relación es mucho más fluida y no es un modelo de gobernanza arriba abajo, sino un modelo equilibrado entre pares. ¿Sí? Porque claro, ahí no se juega por posiciones, sino por roles. Y eso, digamos, también se piensa mucho en las discusiones en administración. Entonces tenemos un universo de decisiones políticas y un mundo de decisiones organizacionales. ¿Todo esto para qué?
porque todo eso tiene que ponerse en función del logro de los objetivos, ¿sí? De las dimensiones funcionales y estratégicas de las organizaciones. Y en el sector público, eso es el instrumento que habíamos visto en la primera parte de esta presentación, que lo denominamos el plan de desarrollo. O sea, el plan de desarrollo se produce a nivel gobierno, ¿sí? Pero también se produce a nivel de las instituciones que conforman el gobierno y el Estado en general. Todas planifican, todas planifican. ¿En qué tiempos planifican? Ahí viene el problema. Porque un gobierno planifica para su periodo de gobierno. O sea, un gobierno tiene que planificar. Pero las entidades no. Las entidades son permanentes. Y las entidades están cruzadas por un montón de variables, dependiendo de su campo específico de labor. ¿Mm? Hoy uno no podría entender, por ejemplo, un Ministerio de Medio Ambiente haciendo planeación por fuera de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, uno no lo entendería. Uno no podría pensar que el ministerio hace una planeación solamente para el gobierno Duque, ¿sí? O una secretaría en el distrito capital de Bogotá no podría hacer planeación solamente para el gobierno de Claudia. No, pues que es que los retos que se enfrentan a nivel organizacional son, van más allá del gobierno. A veces nosotros tenemos la idea de pensar que el gobernante de turno determina las estructuras de Estado o las lógicas de planeación de largo plazo y no hay tal. Y ese hay digamos, hay un problema. Y es que los planes de desarrollo en Colombia son planes de desarrollo de gobierno y no de Estado. No tenemos un solo ejercicio a nivel legislativo o a nivel académico o a nivel, no sé, o a nivel de innovación pública que haga que las organizaciones piensen en rutinas que vayan más allá de los periodos de gobierno. Yo les cuento, yo participé hace 2 años en un ejercicio muy bonito de planeación en la aeronáutica civil. Entonces, a mí me dieron un chicharrón de este tamaño. Usted tiene que construir un plan de desarrollo a 10 años que cruce los objetivos del gobierno Duque, el plan mundial de navegación aérea, que era 2020-2030, y y el, mm, ¿y el qué? Y el Plan Nacional de Aviación, que es de 20 al 27. O sea, 3 modelos de planeación tenían que hacerse para un modelo de plan de desarrollo de una entidad que era el Centro de Estudios Aeronáuticos de la Aeronáutica Civil. Entonces uno, pues digamos, lo obliga a pensar en una planeación que no solamente es para una entidad que va a estar 4 años gobernada, ¿sí? X, Y o Z, dependiendo de las ideas que tenga este gobierno, sino además tiene que alinearla a otras tendencias y a otros contextos. Eso en Colombia no existe de una manera robusta, sobre todo cuando hablamos de objetivos de Estado. ¿Mm? Por ejemplo, objetivos de desarrollo sostenible. O sea, aquí en el plan de desarrollo se habla mucho de objetivos de desarrollo sostenible, pero es más lo que se habla que lo que se hace. Entonces la gente, objetivos de desarrollo sostenible, eso como que, ¿qué es? Y muchas personas a nivel directivo en las organizaciones ignoran los alcances de los ODS para dar una muestra de desatino en la gobernanza de la planeación. Pero por ahí arranca todo. Todo sistema presupuestal tiene primero que observar eso. De lo contrario, pierde el año. Porque no es gastarse la plata por gastársela, es gastársela para lograr objetivos. Y esos objetivos, ¿dónde están? En las dimensiones de planeación estratégica que están vinculados al plan de desarrollo. Pueden haber otros modelos de planeación no estratégica, ¿listo? Que no sea planeación estratégica, puede ser planeación lineal, planeación por escenario, bueno, pues planeación por escenarios es estratégica, pero puede ser otros modelos de planeación, no necesariamente estratégica, pero ahí tiene que estar vinculado un sistema de planificación. Ahora, después de que uno va del objetivo y aterriza, o sea, uno tiene que aterrizar, es decir, volverlo práctica. El objetivo es un verbo, ¿sí? Mejorar las condiciones de vida de niños y niños en las zonas más apartadas del país. Eso es un enunciado muy bonito y muy deseable. ¿Cómo lo voy a hacer? El cómo es la pregunta que sigue. Y en el nivel, digamos, de la estrategia o en el nivel de la planeación estratégica, esto es lo que le llamamos acción o dimensión táctica, el cómo vamos a hacer las cosas. Y en el nivel presupuestal, eso es lo que nosotros llamamos programas y proyectos presupuestales. ¿Listo? Entonces es en los programas y proyectos donde yo
elaboro las cosas, donde yo digo efectivamente para mejorar la condición de vida de niños y niños y niños y niñas. Entonces hay un programa que se llama, no sé, ampliación de capacidades para el disfrute y un proyecto que se llama, los programas son de, digamos, bajadas de las estrategias y los proyectos son bajadas de los programas. ¿Sí? Entonces, en eso, un proyecto que se llame Mejoramiento de los parques zonales y locales. Entonces, ese proyecto es muy concreto, ¿vale? O sea, la idea de mejorar la calidad de vida de los niños pasa por un programa y luego se aterriza en un proyecto. El proyecto es muy específico, el plan es muy amplio. Si el plan es estratégico, el proyecto es muy el del quehacer, el puntual, en las cosas que yo debo hacer. Y finalmente, ¿un proyecto qué es? Pues un proyecto es un sistema productivo, todas las organizaciones elaboran bienes y servicios y las organizaciones públicas no son diferentes en eso a ninguna. Ese discurso puede parecer para muchos de ustedes extraño, pero ha sido, digamos, uno de los problemas que nos ha impedido ver qué es lo que hay por dentro del sector público. Entonces, cuando pensamos en presupuesto público, voy a decirlo en el caso de la educación, nosotros pensamos, por ejemplo, que el tema de la calidad es un problema de plata. Y sí, es un problema de plata. Hay una relación, digamos, más o menos afinada entre la inversión en educación y la calidad en educación. Entonces, si usted queda un país que invierte mucho en educación en términos financieros, va a encontrar una correlación en términos de calidad. Pero eso no lo es todo, porque las posibilidades de calidad son múltiples, ¿sí? Primero tiene que saber cuáles son los factores de calidad. Primero tiene que definir qué es calidad, perdón. Luego, cuáles son los factores que hacen esa calidad. Y tres, cuáles son los elementos que le permiten llegar a esa calidad. Hoy, por ejemplo, decimos la calidad en educación es resultado de la infraestructura. ¿Sí? Pero ¿qué infraestructura es la que necesitamos para tener una educación de mejor calidad? No es cualquier plaza ahí, ¿sí? No es cualquier aula debajo de un árbol que tenga un tablero de tiza. Eso es infraestructura. Eso vale 3 pesos, ¿no? Eso vale 3 pesos. Eso no vale mucho. Pero si usted va a hablar de educación de calidad, no, espérese un momento, porque es que aquí hay que meterle aulas dotadas con acceso a internet, computadores para todos los estudiantes, aulas digitales, hay que meter laboratorios, ¿sí? Y eso es otra historia, totalmente distinta. Y cuando los estudiantes estén cansaditos, que estén con sueñito después del almuerzo, vamos a poner unas hamacas allí para que ellos descansen y que cuando se levanten se vuelvan más productivos y más pilos. ¿Sí? A veces no se piensa en eso. Se piensa en espacios para disciplinar cuerpos, ¿sí? Para sentar unos pelados ahí en unas filas, en unas sillas horrorosas. Yo crecí en una educación más o menos así, ¿no? Con unos pupitres así todos horrorosos en lata y bueno, y uno se sentaba, y tablero y tiza. ¿Mm? Pero otro tipo de educación requiere otros espacios. O sea, una educación de élite, por ejemplo, el gimnasio moderno, no tiene aulas convencionales como las que nosotros conocemos. Ellos tienen unas salas con unos sofás muy cómodos, ¿no? Hay una conexión a internet full, donde no hay profesores sino tutores, donde el modelo educativo no se basa en instrucción, sino en construcción de aprendizajes, y eso lo hacen porque además en sus aulas solamente hay máximo 8 a 10 estudiantes. ¿Cuántos tenemos aquí? Un montón. ¿Ven? Entonces, ese modelo es distinto, totalmente distinto. Claro, es de calidad, eso cuesta un billete. Entonces, no Profe, pero, solamente, pero no hay una correlación, señor. no, perdón, no sé si quieres terminar la idea y luego hago la pregunta, perdón. Mm, mm. Dala, de una. No hay como un sesgo muy grande en decir que la calidad está netamente ligada a la inversión. O sea, lo digo precisamente por ese ejemplo puntual que usted acaba de hacer del moderno. Es que es un colegio que tengo bastante cercano Ujú. y pues sé de primera mano que académicamente es pésimo. Por más de que uno pague el bono de 10 millones que vale pues la prematrícula y que le pague después 3 millones mensuales por cada pensión, sin contar ni nada de los kits adicionales que le meten a ese campus que termina siendo un campus o clubhouse. Posiblemente sí, tienes toda la razón. Yo por eso dije que hay una proxy, pero no está bien correlacionada. O sea, no es que mucha plata en educación, mucha inversión de calidad, porque primero hay que definir qué se entiende por calidad. Miren que en educación pasa un problema de este estilo. Yo digo Universidad de los Andes y la gente dice, esa universidad es buena, pero nunca ha entrado a ella.
¿Ven? No tienen ni idea de lo que hay en los Andes. La Universidad Nacional, uy, eso allá se forma una gente toda pila. Universidad de Santo Tomás, uy, eso allá esa gente se pone muy chévere, pero si nunca han entrado. Entonces uno empieza a darse cuenta que una parte, o uno dice, uy, el Marymount es un nombre en inglés y todo el rollo, y suena gomelo, pero no sabemos qué hay allá adentro. Yo no estoy diciendo que la educación allá sea mala o de mala calidad. Lo que yo estoy diciendo es que muchas veces la calidad en la educación tiene que ver más con el prestigio, con el nombre, con el goodwill, que con otros factores. Y de hecho, el hecho de decir que yo tengo, puedo llamar una universidad, la Universidad Pepito, ¿sí? Y puede ser que los profesores allá no sean buenos, la educación sea mala, pero es que va el hijo del presidente, el hijo del ministro, el hijo del empresario, el hijo de X, del Y se sientan allá. Y entonces, cuando van a evaluar, fíjense ese factor, yo estoy haciendo ceteris paribus, ¿no? Ceteris paribus. Se van los hijos de los niños, los hijos de los ricos, se van a estudiar ese colegio que es de muy mala calidad. Y entonces luego hacen una evaluación, por ejemplo, impacto social de ese colegio. Y entonces el hijo del presidente salió presidente. Y el hijo del empresario, un gran empresario. Y el hijo del político, congresista. Este colegio solamente produce grandes hombres. ¿Fue el colegio? ¿O fue, o fue lo que juntó el colegio ahí? ¿Sí? O sea, ese es un problema de la educación. Por eso a mí, yo tengo una pelea casada con aquellos que dicen, la educación privada es mejor que la pública per se. Ojo, ojo, porque en la pública está en el sistema educativo superior la nacional y la tecnológica del Chocó, y ambas son públicas, y no me las puede usted comparar. Y en la educación privada está el Marymount, el Alsacia, Los Pinos, el Washington School, pero también está aquí el Liceo Rodríguez, ¿sí? Y el Jardín Infantil Sabiduría Dorada y ¿cómo va a ser tan lineal y tan tonto uno de hacer comparaciones, comparación lineales, duales? O sea, por eso yo les dije al principio del curso, cuando se acuerdan ustedes, yo les dije, uy, cuando les enseñen a pensar dual, duden de pensar dual. Porque eso que dice Pablo ahorita es totalmente cierto. O sea, pueden haber entidades em, pueden haber instituciones que teniendo un presupuesto muy grande, unas superinstalaciones, son malas, ya salen los vagos, ya salen los malos, y esos son criterios que luego tratan de objetivizarse a través de unas pruebas y unos estándares. Mi papá estudió inglés, mi mamá sabe alemán, mi papá es colombiano, mi mamá es británica, a mí me hablaban desde chiquito en dos idiomas y me metieron en el British School. Prueba de inglés, 100%, o sea, es inglés nativo, puntúa muy bien en la prueba del ICFES. Resulta que no, yo no tengo a mi papá, no conozco a mi papá, mi mamá lava ropa, ¿sí? Yo en un colegio público y veo I am, you are, he, she is, pollito chicken, lápiz pen, gallina gen. ¿Cómo me fue en la prueba del ICFES? Oh, terriblemente mal. ¿Sí ven? Es que la educación privada es mejor que la pública. Y ese es el tipo de correlaciones que uno debe evitar. Hay una correlación entre inversión y calidad, pero uno la ve en los países industrializados. ¿Sí? El presupuesto en educación es grandísimo. Entonces, quizás llega a pesar hasta el 7-8% del PIB. Y pero esa correlación no dice mucho de nada, ¿me entienden? Porque eso no, pues digamos, al fin de cuentas, la educación no sirve solamente para que la gente se haga rica, sino para otras muchas cosas. Posiblemente los modelos educativos deben estudiarse más a fondo, así como los sistemas de salud, así como los sistemas de cultura, por ejemplo, o de investigación, para poder ver qué tipo de cosas están en el entramado de eso. Y eso es pensar en otros factores y en otros sistemas de análisis de la gestión pública que no hemos entendido muy bien cómo expresarlos o cómo valorarlos o cómo identificarlos. ¿Mm? Estamos muy cortos en eso. Ahora bien, eh, bajando a esa discusión, todo sistema organizacional elabora bienes o servicios. En el sector público, fundamentalmente servicios. Servicios de vigilancia y seguridad, servicios de educación,
servicios de salud, servicios de provisión de vivienda, servicios de financiación de vivienda. O sea, hay un catálogo enorme de servicios, un catálogo enorme. Servicios de planeación para el desarrollo, un montón. Y esas cosas que elaboran las organizaciones, las elaboran basados en pues su quehacer, ¿no? Uno no le podría pedir al Ministerio de Educación que elaborara servicios de salud. O sea, no es parte de su misionalidad. Yo no le podría pedir a un Ministerio de Vivienda que garantizara servicios de seguridad para la población, porque no es su prioridad. O sea que cada unidad organizacional tiene un portafolio de bienes y de servicios, lo que produce, lo que hace. Para poder hacer lo que hace necesita recursos. Ahí comienza el problema de la eficiencia. Digamos, la tabula rasa del debate sobre la eficiencia en el sector público es que ha arrancado desde unas definiciones absolutamente incorrectas. Porque si el sector público es ineficiente, bueno, muéstreme dónde está la medición del producto por unidad de insumo para poder responderle a esa primer mirada, que es una mirada muy básica sobre el problema de la eficiencia como relación entre insumos y productos. Pero lo dicen por decirlo, dicen, el sector público no produce, pero ni siquiera fueron capaces de darle una unidad de concepto productivo para poder evaluar si efectivamente consumía muchos o poquitos insumos. Y eso a veces puede llevar a equívocos, a muchos equívocos. Por ejemplo, si usted toma que los productos, ¿sí?, son el número de estudiantes, digamos, que pasan en un ciclo productivo de educación. Entonces, entre más estudiantes tenga, más eficiente es usted. ¿O no es así? ¿No? Entonces, usted a un colegio público le meten 50 pelados por profesor. Uy, ¿saben? No es más eficiente porque no se puede. En la nacional hay clases de 200 estudiantes donde uno tiene que hablar con micrófono. Uy, qué eficiencia tan berraca. ¿Eso es eficiencia? ¿Realmente juzgamos un producto como la educación tan especializado así? Entonces dicen, claro, cuando usted tiene una relación de 8 estudiantes por profesor, uy, terrible, qué desperdicio. No, yo creo que no. O sea, que usted me va a decir que un colegio público con 40 pelados es más eficiente que el gimnasio moderno que tiene 8 estudiantes por aula o por profesor. Eso es peligroso. Sin embargo, muchos charlatanes de las disciplinas económicas les encanta hablar por hablar. Y no entienden que lo que hay en el fondo de las organizaciones públicas no es que, no es que a una entidad yo le di X plata de presupuesto, porque hasta ahí llegan. ¿Sí? Hasta ahí llegan. Y dicen, esa entidad es ineficiente. Y punto. Y paran y no dicen nada más. Pero es que nunca preguntan qué produce esa entidad, qué bienes y servicios está elaborando, a cuántas unidades se elabora y a cuánta gente le entrega esos bienes y servicios. Ahí tenemos un problema serísimo, serísimo en el debate sobre eficiencia, que no lo hemos resuelto, entre otras cosas. Entonces, acá, digamos, la dimensión productiva se expresa además como algo que ustedes todos conocen, ¿sí? Y es que un producto es como el resultado de una receta de cocina. Entonces, el ajiaco, ¿sí? El ajiaco tiene unos insumos. Entonces, papa pastusa, papa criolla, pollo, agua, la olla, el gas, o la leña, o el carbón, o la gasolina, con lo que usted lo vaya a calentar, o la luz solar, todo eso son insumos. Todos esos son insumos. Y al final hay unas actividades. Entonces, para hacer ajiaco, lo primero es, yo pongo la olla, le lleno de agua, pelo las papas, le echo todas las papas y todos los ingredientes y espero a que esa vaina espese y chararán. Y al final le echo guascas y crema de leche y alcaparras, pues si ustedes se creen muy franceses y muy finos. Entonces, eso es un sistema de producción pensado en procesos que son denominados en la jerga del sector público actividades. Todo producto es un compendio de insumos que se transforman a través de actividades que les generan valor. ¿Ya?
Sin las actividades, los insumos no podrían hacerse. Entonces uno podría más o menos caracterizar los insumos del ajiaco, pues lo mismo que les digo, una receta de cocina. En una receta de cocina primero aparece el nombre del plato, luego aparecen los ingredientes y luego el procedimiento, la forma de cocinar. Ya. Y ustedes ven ahí, ¿sí? Entonces yo primero hago esto. Señor, señora, ¿me van a decir algo? Bueno, entonces ahí esa combinación de insumos y actividades es clave. Porque ¿en qué me gasto la plata del presupuesto? Pues en adquirir insumos, ¿sí? ¿Y en qué me gasto la plata del presupuesto? En convertir en esos insumos a través de actividades en productos para resolver problemas concretos, ¿sí? Vinculados a programas y proyectos, resolviendo la dimensión táctica para alcanzar objetivos estratégicos. Es una forma de verlo, esto es lo que llamamos en administración pública las cadenas de valor o la creación de valor público. ¿Mm? Entonces, en la creación de valor público parte de todo este andamiaje que he escrito de arriba hacia abajo. Donde al final están los recursos. Fíjense que yo hasta ahora hablo de lo fiscal. Hasta ahora hablo de lo fiscal. Y esto me permite abandonar ese cuento según el cual, ya mamá, ese cuento según el cual es que la prioridad presupuestal es la única muestra de que el gobierno sí le para bolas a esto. Entonces pedimos más plata para educación, por ejemplo. ¿Sí? Y puede ser que nos den la plata para la educación y no saber qué hacer. No saber cómo lograr el objetivo. ¿Ya? ¿Cuál será el mejor modelo de accesibilidad a la educación superior en Colombia? Yo tengo una idea, pero yo no los conté a ustedes con mis ideas. Los invito a pensar las propias. ¿Cuál será el mejor modelo para garantizar acceso a la educación superior? ¿Será quizás el modelo tradicional de educación pública, digamos con universidades estatales? ¿O quizás sea un modelo diferente donde sería mejor involucrar a las universidades privadas? ¿O será otro modelo? ¿Cuál? No sabemos. ¿Sí? Porque además estamos pensando que el modelo es único y que solamente puede existir él. ¿Sí? Y pensamos, no, y algunos hablan de Chile y otros hablan de Noruega y nadie se da cuenta que somos Colombia. ¿Mm? Entonces estamos atrapados en un sistema que no piensa integralmente cómo funciona la estructura fiscal. Que lo fiscal no solamente es decir que a este le dimos 20 pesos, ya a este 10 pesos, entonces este tiene 2 veces más prioridad que este, sino, digamos, pensar en términos de qué es lo que produce. Yo les voy a dar un ejemplo, a costa de todo lo polémico que esto pueda llegar a ser. El primer rubro del presupuesto en Colombia se llama defensa y seguridad. El segundo se llama educación, pero no son esos los que me interesa hablar. El tercero se llama defensa y seguridad. Entonces usted coge el presupuesto en defensa y seguridad, son 38 billones de pesos. Uno supone que un país con ese nivel de presupuesto debería tener unos resultados en defensa y seguridad óptimos, ¿no? Por lo menos el Estado en cabeza del ejército debería estar en todo el territorio y controlando el territorio. Por lo menos uno debería pensar que en las ciudades deberían disminuirse radicalmente los números de robos y de muertes o que, miren esto, solamente para darles un ejemplo. En Colombia, el déficit de policías por cada 100.000 habitantes es más o menos del 25% comparado con ciudades del tamaño y el nivel de desarrollo de Bogotá. Entonces uno dice, venga, ¿y por qué no hay tantos policías? Luego, ¿sí? ¿Qué pasa? Y ahí comienzan a surgir las preguntas que nadie quiere resolver. ¿Cómo diablos teniendo un presupuesto de 38 billones de pesos, siendo la tercera partida más grande del presupuesto, oiga, nos atracan aquí en la esquina? O oiga, ¿cómo así que lleva una masacre y desplazados? Entonces pensémoslo en términos de eficiencia, pero ya no desde la perspectiva de eficiencia en el ahorrar, en la bajada del presupuesto, sino en la relación entre insumos y productos. Y ahí van a haber respuestas muy incómodas que a nadie le gusta asumir. Nadie va a asumir. De hecho, cuando uno las plantea, eso mejor dicho, eso es peligrosísimo decirlo en público, porque hay unos privilegios ganados que hacen que la costo-eficiencia del presupuesto sea muy baja. Y hay que hacer las preguntas, muchachos, pues si no, entonces, ¿qué hacemos? ¿Mm?
Sí, son ineficientes, allá de frente. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque no tienen tienen 500.000 funcionarios, o sea, son la mitad de la burocracia estatal. ¿Qué pasa? Esa es la pregunta de fondo. Y esa pregunta de fondo nadie la quiere responder. Es una pregunta incómoda. Y es una pregunta que se plantea desde el presupuesto. Ahora, ustedes vayan abajo a los mendigos del presupuesto. Entonces, cultura. ¿Sí? El presupuesto de cultura para el otro año son de 417.000 millones de pesos. Cultura. Es decir, no es ni el 2, no, o sea, el 3 sería el 3,8, sería el 10%, no, el 0,05% del presupuesto en defensa. Es lo que tiene la cultura en Colombia. O sea, es una vaina aberrante. ¿Sí? En términos presupuestales, es una vaina aberrante. La pregunta es, ¿qué produce el Ministerio de Cultura? Es posible que si usted hace comparaciones, ya no por la magnitud presupuestal, sino por la eficiencia, yo no estoy diciendo que eso pase, ojo, es una hipótesis, que el presupuesto o el Ministerio de Cultura o el sector cultura fuera más eficiente que el sector defensa. ¿Sí? Y ahí se refuerza un poco lo que decía Pablo ahorita. No necesariamente más plata te hace mejor. No necesariamente tener más plata te hace más eficiente. No necesariamente tener más recursos para educación te hace más eficiente. Ojo, lo cual no quiere decir que no hagan falta. Hay algo que está mal. Hay algo que está mal en nuestra formulación de la comprensión del presupuesto, a lo cual no hemos llegado todavía porque nuestras dimensiones de análisis contable son muy superficiales y se quedan en la lectura superficial del presupuesto. Por eso les propongo una lectura desde el valor público, que es un poco lo que se está haciendo hoy en administración pública a nivel global. Ya no es pensar el tamaño del gasto, sino cómo rinde. ¿Mm? Mi mamá es experta en generación de valor. Con 5.000 pesos hace almuerzo para 10. ¿Cómo hace? Eso se le echa agua, pero le echa unas hierbas ahí, esa la sopa queda sabiendo rica y con pinta de espesa. Eficiencia. ¿Mm? Eso es lo que nos invita a pensar para mirar el presupuesto público más allá de la mirada cuantitativa que es tradicional. Es el cuánto y cómo lo financiamos y cha, 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 pero las decisiones, es decir, la caja negra de la que no se habla en la teoría presupuestal tradicional, porque es simplemente asignación legal de valores, pues es lo que está acá en esta diapositiva y por eso me detuve tanto a tratar de explicar un poco el sentido de la misma. ¿Listo? Bueno. Vamos a saltarnos esta. Bueno, esta también, digamos, también la han visto. Esta también ustedes la han visto. Es la composición del gobierno. Y quería llevarlos a esta diapositiva con la cual quiero terminar esta clase de hoy. Cuando hablamos, cuando hablamos del presupuesto público, aquí tenemos un invasor. Cuando hablamos del presupuesto público, debemos entender que hay una fluidez entre distintas entidades que conforman el sector público. El presupuesto solamente tiene que ver, el presupuesto del que vamos a hablar, el presupuesto público, solamente es lo que atiene a las unidades de gobierno, imagínense. No porque los fondos, las instituciones sin fines de lucro públicas y las sociedades o corporaciones públicas no tengan presupuesto, pero no está integrado en eso que llamaremos presupuesto general o sistema presupuestal. Entonces, el sistema presupuestal solo funciona para unidades de gobierno. ¿Ok? ¿Y cómo funciona esa lógica presupuestal? Todo está aquí en los ciudadanos. Yo dije ciudadanos por dar un sentido político, pero en sentido económico son hogares y empresas, ¿sí? Como lo que no es sector público. Las personas que pagan impuestos son el origen de todo el sistema financiero del sector público. Porque los ciudadanos, ¿qué hacemos? Pagamos impuestos, tasas o multas. ¿A quiénes? A esas unidades de gobierno. Ya más adelante vamos a ver qué es un impuesto. ¿Qué es eso? Como que ¿por qué lo pagamos? Porque es una pregunta que yo siempre les hago. A la pregunta de si pagan impuestos, su respuesta obviamente es sí. No me he encontrado el primero que diga que no. O bueno, lo he encontrado, pero es porque está como despistado, ¿no? Pero cuando yo le explico, dice, entonces sí pago impuestos. Pero el que no paga impuestos en absoluto, uy, es un héroe, pues un berraco, pues. Y esos recursos financieros son la fuente fundamental
de financiación de las unidades de gobierno. De financiación. ¿Listo? Ahora, las unidades de gobierno, ¿qué hacen con esos recursos que recaudan? Los utilizan y los programan presupuestalmente para, uno, financiar vía transferencias a instituciones, bueno, a otras unidades de gobierno, valga la pena señalar, que aquí me faltó una flecha, porque es que hay una unidad recaudadora grande, que en el caso colombiano es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es el que recauda todos los impuestos, y le reparte plata a otras unidades de gobierno. ¿Sí? Pero también le reparte recursos vía transferencias, recuerden el concepto transferencia, a instituciones sin fines de lucro. Un ejemplo de transferencias son las transferencias al sistema de universidades estatales públicas o las transferencias a los programas Serpilo Paga, que van a universidades privadas. Son transferencias. En programas distintos, con objetivos diferentes, con programaciones distintas, son transferencias. ¿Listo? También, bueno, ¿para qué? Para que las unidades, para que esas instituciones sin fines de lucro pongan ustedes una universidad o un hospital, que son instituciones sin fines de lucro, presten a la ciudadanía bienes o servicios, que algunos de ellos son de mérito. La educación superior es un bien de mérito. La salud es un bien de mérito, para los cuales los ciudadanos pueden incluso pagar compensaciones tarifarias, ¿sí? O a través de precios públicos. Ya lo habíamos discutido cuando decíamos, bueno, la matrícula de la Universidad Nacional, ¿cuánto es? Unos 1.000.000, 2.000.000, ta. Pero el costo es mucho más alto. Para una universidad privada como la Santo Tomás, eso es otra historia, porque pues digamos la Santo Tomás tiene que a través de la matrícula recuperar costos y tener un margen de excedente, no de utilidad, de excedente, para, para seguir creciendo y tener más edificios y pagarle mejor a sus profesores y bueno, todo este rollo, ¿ya? Entonces, son modelos distintos de financiación. Pueden hacer esas transferencias, digamos, las transferencias acá son compensadas, digamos, en la medida en que, pues digamos, yo voy a la universidad pública y yo pago una matrícula que no representa sino una parte del costo de producción. No sabemos cuál porque no hay un modelo de costeo definitivo para saber cuánto cuesta una carrera de contaduría diferente a una carrera de derecho o una carrera de ingeniería. Seguramente cuestan muy distinto. Y también hacen transferencias a los fondos de seguridad social y a los fondos especiales. ¿Sí? ¿Para qué? Para que estos fondos presten bienes, servicios o recursos a la ciudadanía, por ejemplo, los fondos de pensiones o los fondos de desempleo, y la gente, digamos, de alguna manera puede completar esa contribución a través, digamos, esa financiación a través de contribuciones. ¿Ya? O sea, aquí lo que estamos viendo es que este modelo es circular. Por eso arranca todo en el ciudadano y termina en el ciudadano. Porque nosotros pagamos impuestos es para recibir por distintas vías una serie de bienes y de servicios que nos prestan las entidades. También las unidades de gobierno prestan o proveen servicios directos a los ciudadanos. Lo que hace la policía es un servicio directo. ¿Sí? Lo que hacen los sistemas de justicia y de derecho son servicios que van directamente a la ciudadanía, o transferencias en otro sentido, por ejemplo, en sentido de transferencias monetarias, como por ejemplo los programas de Familias en Acción que todos ustedes seguramente han escuchado hablar, que van para la población pobre y bla, bla, bla. ¿Mm? Entonces, este es un modelo circular, ¿sí? Pues que digamos ya expliqué el porqué en otros elementos. Y con las sociedades o corporaciones públicas también se establece un sistema de financiación, donde las sociedades públicas son empresas que venden bienes y servicios de mercado, no lo olviden ustedes. Es decir, le venden a los ciudadanos bienes o servicios públicos, pueden ser de mérito o no de mérito, ¿no? O sea, Ecopetrol vende petróleo. ¿Mm? ETV vende servicios de telecomunicación y compite con Claro, con Movistar, con las que sea, ¿sí? Y son empresas, punto, son empresas públicas. Usted a ETV le paga una tarifa, le paga un servicio público, ya, punto. Eso es una transacción, ahí no hay una transferencia, ahí hay una transacción o hay un intercambio en términos del concepto del manual.
Y la explotación de esa actividad le permite a esas sociedades públicas transferirle recursos a las unidades de gobierno que las controlan, las poseen o las financian a través de transferencias. ¿Sí? Positivas si hay utilidades, negativas si hay pérdidas. O sea, si hay utilidades, la transferencia será desde la sociedad a la unidad de gobierno, si hay pérdidas, se hará diferente. ¿Sí? Eso es cómo funciona el modelo fiscal. De todo eso que hemos visto, fíjense que yo lo que estoy haciendo es decir, este es el universo, mire lo que vamos a estudiar. O sea, mire la complejidad de lo que es el sector público y por qué nos estamos reduciendo solamente al estudio presupuestal. Pues porque si nos ponemos a estudiar todo esto, imagínense ustedes a estudiar todos los sistemas, el sistema contable nos llevaría un semestre estudiarlo. El sistema de control fiscal otro semestre y hasta dos. Y el sistema presupuestal 1 y 2 semestres. Entonces nos tocaría estudiar todo esto todo el tiempo. Entonces nos vamos a centrar solamente en el tema presupuestal, que son los flujos de recursos del gobierno, sus ingresos y cómo los gasta. Punto, no más. Y cómo se desarrolla interrelaciones con otras unidades institucionales y yo las puedo leer presupuestalmente. ¿Mm? Esa es un poco la clave para poder entender una lectura del presupuesto que me permita ver las dinámicas del sector público y las dinámicas particulares de las unidades de gobierno que realizan los desarrollos presupuestales más, digamos, de manera más enfática. Hay un tercer factor que es importante tener en cuenta y con esto termino la clase de hoy. Es que cuando hablamos en el manual de niveles de gobierno o lo que decía el manual, el sector gobierno y sus subsectores, pues a ustedes les apareció un diagrama parecido a este. Un nivel central, ¿cierto? Un nivel estatal, que en el caso nuestro sería departamental, y unos niveles locales, que en el caso nuestro serían municipales. Yo aquí lo dividí entre nivel central y subnacional, tal como es la jerga en la estructura constitucional, y en el nivel central está la nación, ¿sí? El nivel de gobierno nacional. En el nivel estatal están los departamentos y unas entidades que aunque la Constitución generó, ¿sí? Construyó, pues en realidad nunca se han desarrollado, que son las regiones, y no se han desarrollado en términos de entidades fiscales propiamente dichas, las regiones como uniones de departamentos. Y en el nivel subnacional están los municipios, pero también están las provincias, que son unidades de municipios, ¿sí? Están las áreas metropolitanas y los resguardos y las zonas de reserva afrodescendiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Colombia para poder entender rápidamente el funcionamiento de este sistema? El primer tema que hay que entender es que la mayor parte de los ingresos por impuestos los tiene la nación. Y eso es un poco lo que nosotros, mis queridos contadores y contadoras, estudiamos en tributaria. ¿Qué estudiamos en tributaria? Estudiamos impuesto de renta, estudiamos IVA y estudiamos a veces, pues digamos, dependiendo de la temporada, desde si el impuesto está vigente o no, estudiamos patrimonio. Ya, punto. Nada más. En eso se nos van 2 o 3 cursos de tributaria. Algunos introducen temas de impuestos territoriales como el ICA y pare de contar. ¿Sí? Y ya. Pero en realidad el Estado colombiano tiene mal contados entre 46 y 49 tipos de tributos, de los cuales los que tiene la nación recaudan el 85% del total de ingresos del Estado. O sea, el nivel nacional es el gran recaudador. ¿A través de qué impuestos? A través del impuesto a la renta y complementarios, a través del impuesto del valor agregado, del impuesto al consumo, del gravamen a los movimientos financieros y de los aranceles. Con 5 impuestos recauda el 85%, digamos, es el sector del gobierno que más recursos tiene. Los departamentos y sus impuestos, que son 23 a 25, recaudan apenas, ojo, el 5% del total. Y la mayor parte de los impuestos territoriales de los departamentos son impuestos que tienen muchos problemas de base gravable y de capacidad de recaudo. Y algunos muy viejos. Y digamos los municipios tienen más o menos el mismo problema, ¿no? Pero recaudan, digamos, el 10% adicional. Entre los cuales están industria y comercio, vehículos, prediales, bueno, y otro.
Y hay un montón de impuestos ahí rodando que no saben ni de quién son. Y hay unos tipos de impuestos llamados impuestos a estampillas que no van para ningún lado, sino para las entidades, no para los niveles gobiernos, sino para las entidades. La estampilla pro universidades públicas es un impuesto que no recauda a ningún nivel de gobierno, sino una institución como las universidades. Bueno, o sea, esto aquí es complejísimo. Y esto hace, digamos, que el sistema de transferencias territoriales tenga que ser explicado también desde la lógica presupuestal. Porque la nación, dado que las entidades territoriales tienen muy pocos recursos, la nación tiene que hacer giros directos de recursos de presupuesto a través de transferencias. Y eso, la mayor parte de ellas son las transferencias que llamaremos en la jerga presupuestal Sistema General de Participaciones, y que la Constitución creó y determinó una utilización en ellas. Aquí vamos a ver un debate sobre transferencias condicionadas y no condicionadas, que es muy interesante verlo cuando vayamos al debate de gasto público y particularmente la descentralización, que yo estoy dando el fundamento acá. Ahora, ¿por qué hacemos eso? No solamente porque los municipios son pobres y casi no tienen recaudos, sino porque el problema de la descentralización está basado en este problemita que tienen acá, o en este ejemplito que tienen acá, perdón. Las necesidades y los problemas están en el territorio. O sea, el hueco, la falta de escuela, el agua potable que no hay, el niño que se muere de hambre, está en un territorio particular. Yo como habitante del territorio lo veo y lo diagnostico. Y digo, pues, digamos, en lo local los gobiernos dicen, bueno, aquí necesitamos una escuela, aquí necesitamos un restaurante escolar, aquí necesitamos un acueducto, ¿sí? Productos, bienes, servicios concretos. La pregunta es que una entidad territorial puede saber qué se necesita, pero si no tiene la plata no lo puede resolver. Por ende, tiene que lanzar la solicitud al gobierno nacional, que es el del billete, ¿sí? Y el gobierno nacional, pues mientras pasa eso, ese proceso, eso es tiempo, esos son escalas burocráticas. O sea, un alcalde, imagínese un alcalde tener que venir a Bogotá para hablar con el Ministerio de Hacienda o a un funcionario del ministerio para que por favor le den una platica para arreglar un huequito allá en su pueblito. O sea, eso es ridículo. Y entonces dicen, no, 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 eso no es aquí, señor, eso es en la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces el pobre señor va para otro lado y ahí se le acabó la plata de los viáticos y le tocó volverse para su pueblo. Entonces el gobierno nacional tiene un problema, digamos en este esquema, es que tarda mucho en reaccionar porque hay un problema de información. Y tampoco sabe, ya digamos, no sabe cuánto cuesta ni cómo se financia, ¿sí? O sea, no sabe cuánto cuesta. Se desconoce demasiado del diagnóstico y de la solución. Y por tanto la implementación, que es cuando se soluciona o satisface la necesidad o problema de las personas, pues tarda mucho, ¿no? Y eso cuando el gobierno es bien intencionado, que no es la característica de nuestros gobiernos, o cuando el gobernante entiende cuál es el drama del territorio, que no necesariamente es una característica de nuestros gobernantes. Yo les voy a dar un ejemplo con el dolor del corazón que me toca decirlo, pero cuando el presidente Iván Duque va a Samaniego en Nariño, unos días después de la masacre de Samaniego el 15 de agosto, donde fueron asesinados 8 jóvenes, 8 o 7 jóvenes, no recuerdo ya la cifra. Llega diciendo, es que yo vengo aquí a traer unos proyecticos, una cancha de fútbol. Viejo, mataron 8 jóvenes. Lo que la gente te está pidiendo no es una cancha de fútbol, no es idiota. Te están pidiendo seguridad, te están pidiendo respeto a la vida, te están pidiendo del Estado que haga presencia en el territorio para garantizar la vida y honra del ciudadano de a pie. Sin embargo, este torombolo fue a decir que es que no, que era que necesitaban una cancha de fútbol. ¿Ven? Estos son los dramas de la descentralización. Porque ¿quién es el que tiene la plata? Pues el presidente, que es el cabeza del jefe del gobierno nacional. El jefe del gobierno nacional es él. Él es el del cheque. Y les va a dar para una cancha de fútbol. Cuando la gente necesita otra cosa. Por lo menos en ese contexto, es una pésima lectura de un contexto y yo creo que eso lo voy a hacer permanente en mis clases y sobre todo cuando hable de políticas públicas. Es decir, cuando lleguemos al tema de identificar las prioridades, hombre, no hay persona más perdida del universo que este man cuando llegó allá a decir eso.
O sea, además es un tema de percepción, es un tema de imaginarios, es un tema de inteligencia, por favor. O sea, eso es una vaina complicada. Por eso, cuando hablamos de la descentralización, al gobierno nacional le dejamos la regulación general, o sea, hagan leyes generales, genéricas, preste unos servicios esenciales, pero lo básico, lo más grande, debe hacerse en el territorio. Y ese fue el sentido de la Constitución del 91, como parte del entramado constitucional que nos da vida a un montón de problemas presupuestales. Entonces, el diagnóstico está, ¿qué se necesita? Quien lo resuelve es el gobierno local porque tiene la plata, reacciona rápidamente, o eso presumimos, ¿no? Porque eso depende también de muchos factores que no están pintados acá, como la fortaleza de la democracia local. Y es más fácil saber cuánto cuesta y cómo se financia. De hecho, incluso algunos dicen que debería financiarse con recursos locales, es decir, que la gente pagara más impuestos en lo local que en lo nacional. Un modelo muy parecido al modelo federal de los Estados Unidos, donde los impuestos se recaudan fundamentalmente en lo estatal, en los estados que conforman la Unión, y la implementación posiblemente satisfaga más a la comunidad porque ha participado, ve el problema, el alcalde es mucho más sensible a la presión ciudadana local que el presidente. Entonces, si usted va a armar una revuelta ya en la Plaza Central de Samaniego contra el presidente, pues el presidente Duque nunca la va a ver. Pero si se la arma ya en la Plaza Central de Samaniego y el alcalde se siente presionado y etcétera, etcétera, pues ese sí que la va a ver y va a tener presión. Y eso es un poco de lo que se habla cuando hablamos de un modelo de descentralización como parte integral del sistema presupuestal en Colombia. Hasta acá termino con estos análisis al respecto del funcionamiento del modelo presupuestal, de las lógicas elementales con las cuales debemos pensar el presupuesto, porque la próxima clase nos vamos a ir a la lectura del presupuesto. A ver, los elementos que componen un presupuesto de rentas, ya hemos entendido que esto es un medio, que no es un fin, entonces vamos a ver las categorías contables que me van a permitir narrar el presupuesto público con un mayor nivel de énfasis. ¿Listo? Entonces, damas y caballeros, abiertísimo el espacio para sus preguntas, dudas, inquietudes, participaciones, quejas, reclamos y sugerencias. Profe, una pregunta, ¿ese modelo que usted plantea no daría paso a mayor corrupción, ya que los alcaldes tendrían, digamos, menos controles y eso, tienen la plata y directo para gastarla en lo que prácticamente quieran? Sí, pues digamos que eso, a ver, ¿cómo lo explico? Eh, la corrupción depende mucho del modelo o de la fortaleza de la democracia, ¿sí? Aquí hay corrupción a nivel local y hay corrupción a nivel nacional, ¿sí? Uno ya no puede decir que en el nivel nacional las cosas funcionen mejor que en el nivel local. Creo que eso pues también sería un cuento muy mentiroso y ese cuento lo difundieron mucho hace muchos años porque decían, es que en lo local eso allá los alcaldes corruptos, no sé qué. Claro que en lo local hay alcaldes corruptos, pues en el nivel nacional hay ministros corruptos, ¿sí? Pero eso tiene mucho que ver es con la calidad de las instituciones democráticas, con la capacidad que tiene la gente para controlar el presupuesto, para leerlo, para entenderlo, para dimensionarlo, ¿sí? Porque si no hay control en ningún lado, pues sea el gobierno nacional o el local, eso va igual, eso es exactamente lo mismo. Simplemente yo creo que también hay una especie de un cuento o unas, ¿cómo dijera yo? Yo creo que es una historia que se construyó desde el nivel central para desgastar las capacidades institucionales de los gobiernos locales, ¿sí? Es posible incluso que el centralismo sea más perjudicial. Sí, falta veeduría, pero yo lo que creo es que lo que yo quiero orientarlos a ustedes es que creo que nos falta es mucha gente, nos falta mucha democracia. Y no democracia para votar, sino democracia para saber qué se hace con el presupuesto. Porque nosotros para votar más o menos la tenemos clara, ¿no? Hay que ir cada 4 años y votamos, o cada 2, pues porque usted elige alcaldes y luego a los 2 años elige gobierno nacional y representantes, senadores, todo ese rollo. Pero eso es aparte, apenas una parte de la democracia. Saber qué se hacen los recursos públicos, controlarlos, visibilizarlos, exigir rendición de cuentas, como por aquí lo pone Pablo de Veeduría, claro, si no existe eso, pues nadie va a responder por nada.
¿sí? Porque si usted cree que con votar le dio el cheque en blanco al gobernante y usted se echó a dormir, perdón la expresión echarse a dormir, yo la utilizo mucho, se durmió en los laureles y dio confianza al gobernante y nunca le veo, oiga, y a propósito, ¿cómo le fue con mi platica? ¿No? Porque yo sí pagué 4 añitos impuestos así impunemente. Si no existe eso, no hay democracia. Yo tengo una hipótesis que no es mía, entre otras cosas, es una hipótesis del maestro Giraldo, y es que el escenario fiscal es realmente el escenario de la democracia, no es el escenario electoral. El escenario electoral es coadyuvante de la democracia, claro, fundamental, importantísimo, porque sabemos a quién vamos a poner de administrador de la finca, de la hacienda, pero el modelo fiscal, la discusión fiscal es más importante para la democracia todavía. Y aquí esas discusiones entre centralismo y descentralización, pues siempre han dado lugar a un debate sin sentido, otro debate dual, descentralización o centralización, ¿cuál es mejor? No, yo creo que eso no funciona si no hay democracia. Y eso lo demuestra la situación de Colombia hoy. Porque el nivel de gasto o las lógicas de gasto público en el nivel central pueden ser tan desatinadas como en el nivel local. O pueden ser tan ponderadas en el nivel local como en el descentralizado. Todo depende del funcionamiento de las instituciones democráticas. Miren este ejemplo, con esto termino. Cuando llega Juan Manuel Santos al gobierno, dice, miércoles, el tema es que en lo local se están robando las regalías. Ergo, yo tengo que quitarle las regalías a los alcaldes y distribuirlas. Yo creo que todos ustedes han escuchado una expresión, todo el mundo la ha escuchado, que se llama la mermelada. El tema de la mermelada surge por el debate que se hace alrededor de las regalías, porque las regalías eran recibidas solamente por las entidades locales que producían o transportaban recursos naturales no renovables. Y entonces dice el ministro, yo no me acuerdo el nombre del ministro, Echavarría no, era otro, Echeverry. Echeverry, pero no me acuerdo el nombre, bueno, era Echeverry. Echeverry llega y dice, no, esta ley va a permitir que la tostada presupuestal, que la tostada del presupuesto de las regalías quede mejor esparcida, como la mermelada del presupuesto nacional quede mejor esparcida, fueron las palabras del man. ¿Eso qué quería decir? Que el gobierno nacional le había quitado poder a las entidades territoriales para redistribuir las regalías. Básicamente lo que es un problema político, ahí no había un problema de nada, sino darle más poder a la autoridad central para decirle a las entidades territoriales qué hacer y qué no hacer con la plata. Y claro, las entidades territoriales se dejan, ¿sí? Casi que no ponen resistencia, porque cuando van y les dicen, venga, pero es que ustedes son el colmo, o sea, a ustedes se les dio tanta plata en regalías y miren lo que hay. Señores Jagua de Ibirico, ¿han ido a la Jagua de Ibirico? Vayan. Vayan, muchachos. Es bueno, no sé, pero me atrevería a decir que es el único municipio del planeta Tierra que tiene 2 alcantarillados. ¿Y saben cuántos funciona? Ninguno. 2 alcantarillados. Sí, dos redes de tuberías. Créanme. ¿Saben cuántas funcionan? Ninguna. Ninguna. Entonces, claro, con esos ejemplos, Puerto Gaitán en el Meta, el emporio de la explotación del petróleo en el país, hágame el favor, eso es un moridero. Es un moridero, o sea, la única calle pavimentada son como las calles del centro de la ciudad, del municipio, el resto eso es una polvareda espantosa. La prevalencia de pobreza en la población es casi el 80%, es una cosa aberrante. ¿Y dónde está la plata? Yo no sé si alguno de ustedes ha ido a las ferias y fiestas de Puerto Gaitán. Mire, allá ha ido hasta el Daddy Yankee, viejo. Son unos rumbonones los berracos. Pero la gente no tiene acueducto, no tiene alcantarillado, la mayor parte de la población vive en casas improvisadas. Bueno, ¿dónde está la plata de las regalías? La respuesta que se da desde el nivel central es, ay, no, 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 centralicemos esto, que esto es mejor. Vaya usted a ver lo que está pasando con las regalías hoy. Casi que lo mismo, casi que lo mismo. Pero es un debate. Y ese debate creo que lo vamos a abrir más cuando lleguemos a gasto público y a descentralización. ¿Listo? Profe, qué pena. Una última preguntita. Digamos, para medir el tema de eficiencia, yo sé que obviamente no va a haber una fórmula general para decir, uff, sí, claro, si hago esto y tienen tanto número, pues va a ser eficiente. Pero digamos, en la comparación que usted hacía de la educación, yo concuerdo a plenitud con usted de que no se puede hablar de que, pues bueno,
Si meto 50 estudiantes por cada profesor, estoy eficiente, pero entonces, ¿cómo se debería medir esa eficiencia en tema presupuestal? Digamos, lo poner ejemplo, los Andes, más o menos, eso no me consta, lo escuché en un debate de Baserman alguna vez, tiene más o menos un presupuesto como ingreso anual, creo que son como 500.000 o 580.000 millones de pesos. Y la Nacho más o menos tiene 1 billón por parte de nosotros, ¿no? Sí, aparte de lo que nos da el Estado. Obviamente no se puede hacer la comparación de cantidad de estudiantes, pero pues digamos en ese orden de ideas, ¿cómo podemos medir quién es más eficiente en el uso del gasto? Espérame un segundito, enciendo la luz porque listo, ahora sí. Así nos pueden, bueno, me pueden ver porque no es que se pierdan de mucho, pero vale. Mira, Pablo, yo creería que ese debate depende de muchos temas. Primero, en entender si lo que produce la Nacional o son estudiantes y lo que produce los Andes son estudiantes. Si uno va a cargar sobre el producto estudiantes, pues ahí hay una comparación. ¿Sí? Pero si lo que va a comparar son otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo diría cuántas patentes elabora cada universidad, o cuántas investigaciones hace, o cuántos artículos publican en revistas, pues eso son otras historias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que una institución universitaria, de hecho, ni siquiera produce gente, ¿sí? O sea, una institución universitaria no produce estudiantes, los estudiantes llegan, produce servicios educativos. ¿Cuántas clases? Eso es un tema de ponderación y eso es lo que no hay un acuerdo. Por eso no hay mediciones estándar de eficiencia. Y por eso cuando se acusa directamente a las instituciones públicas de ser ineficientes, quienes lo dicen son los que menos están preparados para un debate sobre eficiencia. Porque lo que llegan y cuelgan son números presupuestales, ¿ya? Y no costean, por ejemplo, que es un tema que los contadores sí sabemos. Entonces llegan y cogen presupuesto por estudiante. Y la Universidad Nacional, por ejemplo, se tiene que cargar un lastre que es su pasivo pensional. Y eso infla la cifra promedio. Los Andes no. ¿Por qué los Andes no tienen que hacer eso? Porque los Andes tienen otro régimen. Y los profesores allá no están en un régimen público de prima media, sino que van a un sistema privado y esa no es historia de la universidad. Eso es un problema del profesor. Para la nacional sí es un problema. Entonces no se pueden comparar. ¿Ya? Comparar dos cosas sin hacer básicos de comparación es la peor herramienta argumental de un ideólogo. Porque eso, Profe, perdiste el audio. perdón, los que salen allá al discurso público a decir es que las instituciones públicas son ineficientes, no tienen ni idea de esto. Y yo se los digo porque he discutido con varios de ellos. Es decir, bueno, ¿usted sobre qué base juzga que una universidad como los Andes es más eficiente que la nacional? Entonces sacan esa comparación. El presupuesto aquí es tanto y el presupuesto allá es tanto, y el número de estudiantes aquí es tanto y el número de estudiantes allá es tanto, y sacan una razón. Y entonces yo les digo, venga, pero es que la universidad no produce estudiantes. Que yo sepa, eso los hace papá y mamá. Lo que la universidad produce son servicios educativos de investigación. Ah, bueno, muéstreme a ver si con bases homogéneas yo puedo decir X o Y cosa. Y por ahí empezaron a meterse en el tema de los estándares y empezaron a meterse en el tema de los Ranking. rankings. Y hay rankings para la medida, ¿no? O sea, usted puede tener el Sapiens que le dice la Nacional arriba. Y hay otros rankings que dicen, no, los Andes arriba. O sea, es una comparación que no tiene sentido. Y yo creo por eso es que la eficiencia debe ser reevaluada en el sector público bajo otros parámetros. Por ejemplo, en una relación objetivos, en una relación de resultados concretos, resultados por unidades comparables de producto. En eso, tengo que decirlo, Planeación Nacional ha avanzado un montón porque ha creado un catálogo total de productos y de servicios que producen las entidades públicas. Por ejemplo, incluso entre entidades públicas. En Colombia hay 3 entidades públicas que construyen viviendas. El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio produce viviendas. El Fondo Rotatorio del Ejército produce viviendas y el Ministerio de Vivienda y produce viviendas. Entonces resulta que cuando yo voy a compararlos, yo no podía compararlos porque el ministerio llamaba a las viviendas viviendas construidas.
¿sí? El fondo rotatorio del magisterio decía casas elaboradas. Y el fondo rotatorio del ejército decía viviendas elaboradas. Entonces, cuando usted va a comparar, pues usted no encuentra un solo producto, sino que la misma casita, que pueden ser casas, unidades de habitación familiar, se llama de 3 maneras distintas y por ende yo no los podía comparar. Un esfuerzo interesante que ha venido haciendo el Departamento Nacional de Planeación desde hace varios años, tengo que decirlo, ha sido la construcción de un catálogo de productos unificado, de tal manera que cuando yo cojo la inversión pública, ¿en qué me la gasté? Yo digo, me la gasté en casas construidas. Y es el mismo producto para el Ministerio de Vivienda, la misma denominación para el Fondo Rotatorio del Ejército y la misma denominación para el Fondo del Magisterio. ¿Puedo comparar? Claro, porque con la misma, yo puedo comparar unidades de producto por unidad de presupuesto. Entonces diga, el ministerio con tanto presupuesto hizo tantas casas, mientras el fondo rotatorio del ejército con tal presupuesto hizo tantas casas. Y entonces empiezan a ver, bueno, porque este produjo más o menos, ahí ya podemos tener factores de análisis de eficiencia. En el sector educativo todavía tenemos unos problemillas allí porque no sabemos una definición de empaquetamiento de productos adecuada y eso pues tiene problemas de comparación, sobre todo cuando comparamos públicas con privadas. Entre públicas se puede, hoy se puede, pero esos mismos productos en las privadas no se pueden comparar porque están definidos de otra manera. Pero bueno, no sé, pregunto de manera ignorante y es, los códigos CINIES es que se llaman así, ¿no Y evitarían, eso. digamos eso? No, porque los códigos SNID lo que identifican son programas, no más. ¿Sí? Unidades conceptuales o unidades lectivas, nada más. Pues las unidades lectivas requieren de servicios docentes, por ejemplo, servicios de investigación, ¿m? Servicios de bienestar universitario, o sea, todos esos servicios tienen que ser perfectamente comparables y homologables para poder saber y hacer un debate de eficiencia desde esa perspectiva. Yo por eso digo más bien, pensemos en una eficiencia por objetivos. Se propuso tal cosa, se logró el objetivo, perfecto. Pero esa eficiencia funcional de la economía clásica no cuadra mucho en el sector público, salvo que usted haga ese esfuerzo. Y mucho menos compararlo entre público y privado porque las definiciones conceptuales de bienes y servicios, como les digo, son diferenciales. Pero podemos discutirlo más largo cuando vayamos a gasto público y van a ver eso en el ejercicio. Vea, esto aquí es otra historia. Bueno, damas y caballeros, ya son las 6 de la tarde, se nos hizo apenitas. Que tengan una muy buena tarde, cuídense mucho. Estamos hablando entonces el miércoles. Bueno, que estén muy bien. Vale, Hasta profe. luego, profe. Chao, Profesor, cuídense. Un abrazo. gracias. Gracias, profe. ¿Vamos a seguir en Zoom? O... Sí, practiquemos Zoom. Me gustó mucho, fue muy funcional. No, para el miércoles no hay lectura, profe. Adriana. Para el miércoles no hay lectura. Bueno, ¿listo? Cuídense mucho. Chaito. Bueno, profe Jairo, que esté bien. Vale, Chao. chao.